Ciclo celular. ¿Cómo se dividen nuestras células? Es uno de los temas más complejos e interesantes que tiene la biología. Y una gran interrogante que surge con este tema es, ¿pero para qué necesitamos que se dividan nuestras células? Bueno, para responder a esto, veremos el origen de la vida. Todos sabemos que hemos surgido a partir de la unión del espermatozoide más el óvulo. El espermatozoide que viene del padre con la unión del óvulo que viene de la madre. Para entender un poco más sobre esto, veremos cómo es este proceso de la unión del óvulo y el espermatozoide, para poder entender mucho mejor nuestro tema, que es el ciclo celular. Al mismo tiempo que se produce el gran temblor, un borbotón de líquido pegajoso y espeso sale del extremo del pene del hombre y se desliza dentro de la vagina de la mujer. Bueno, aunque parezca raro, con este líquido pegajoso es como empezamos tú, yo y todos nosotros nuestras vidas. Se llama semen. Y el semen es el esperma. Cada gota grande de esperma está compuesta de cientos de miles de gotas más pequeñas. Son los espermatozoides. Si tuvieras un microscopio, podrías verlos. Y lo que llegan a hacer es realmente impresionante. Tras salir del pene del hombre, los espermatozoides hacen su recorrido a través de la vagina de la mujer, como pequeños renacuajos nadando contracorriente. Lo que buscan es uno de los huevos que produce cada mes la mujer dentro de ella. Algunas veces no tienen suerte. Pero si un solo espermatozoide llega a un huevo, tienen un romance propio. A esto se le llama fertilización. Y el resultado de ello es el comienzo de un nuevo bebé. Si dos espermatozoides encuentran dos huevos, el resultado son mellizos. 3 espermatozoides y 3 huevos, trillizos. Y así sucesivamente. Cuando el espermatozoide y el huevo se juntan, hacen una pequeña persona, tan diminuta que ni siquiera la mujer sabe que está ahí en las primeras semanas. Pero lentamente, esta motita diminuta crecerá y crecerá hasta que se convierta en un bebé grande, listo para salir al mundo. Bueno, ya hemos visto cómo es la unión del espermatozoide y el óvulo, pero vamos a entender un poco más. Vamos a adentrarnos al tema. El espermatozoide contiene 23 cromosomas y la madre aporta otros 23 cromosomas a través del óvulo. Cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, forman lo que conocemos como nuestra primera célula, que contiene los 46 cromosomas. A esta se le conoce como el ovocito. El primer ovocito, que contiene los 46 cromosomas, o sea, toda la información genética en su ADN, va a tener que dividirse en 2 células hijas iguales, y cada una de estas células hijas va a tener que crecer
para poder dividirse a su vez en otras células hijas y así sucesivamente. Cuando llegan a la etapa madura, se les conoce como células madres y siempre se dividen en células hijas. A partir de una célula se va a llegar a un momento en donde se va a obtener una estructura de 8 o 10 células, por ejemplo, y a este grupo de 8 o 10 células que se forman a partir de nuestra célula germinal se le conoce como el cigoto. El cigoto sigue duplicando sus células hasta formar las primeras estructuras para luego formar el embrión, y este embrión sigue creciendo, se sigue duplicando y ya tenemos a un bebé, el cual nace, pasa la infancia y llega a la adultez. Todo este proceso es permanente y lo más importante de este proceso es que se mantiene la información genética, es decir, al momento de llegar a la adultez, todas las células del cuerpo contienen la misma información genética, todas y cada una de nuestras células. Todas tienen el mismo ADN, o sea que en su separación de sus células fijas, tiene que de alguna manera dividirse para poder entregarle todas las copias a nuestras células que se van generando. Todo este proceso por el cual se generan las células fijas se conoce como el ciclo celular. El ciclo celular es un sistema de pasos cíclicos, que quiere decir que empiezan en una instancia y esa instancia es cuando nace una célula hija. La primera fase del ciclo la conocemos como la interfase del ciclo celular, y la otra parte del ciclo se conoce como mitosis o división celular. La interfase ocupa el 95% del ciclo celular. La interfase a su vez está dividida en tres partes. La primera fase se llama G1, la segunda se le llama S y la tercera se le llama G2. Fase G1. Esta etapa comprende el ciclo celular desde el final de la división anterior hasta el comienzo de la siguiente etapa, la fase S, donde el ADN se replica. Durante esta etapa la célula aumenta de tamaño, expresa su ADN sintetizando proteínas y lleva a cabo sus demás funciones celulares. Al final de esta etapa se encuentra lo que se denomina checkpoint o punto de restricción, en el cual se comprueba que la célula cumple los requisitos necesarios para pasar a la siguiente fase. Una vez llegados a este punto, en la célula pueden ocurrir dos cosas: que la célula continúe su ciclo con intención de dividirse, o puede ocurrir también que la célula entre en un estado de latencia o se aparte del ciclo, de manera que quedaría en un estado funcional expresando su ADN y realizando funciones de forma indefinida o con posibilidad de retomar el ciclo celular más adelante. Esto depende de cada célula o tejido. Fase S. En esta etapa tiene lugar la duplicación-replicación del ADN. El ADN, por medio de mecanismos moleculares, duplica el número de cromatidas en cada cromosoma, de manera que ahora tiene el mismo número de cromosomas, pero cada cromosoma tiene dos cromatidas idénticas, es decir, o sea que son hermanas, que son las que serán segregadas luego a cada célula hija en la división. Fase G2. Es la última etapa antes de la etapa M. La célula sigue llevando a cabo sus funciones celulares y aumenta de tamaño. Al final de esta etapa, hay una comprobación del ADN para saber que la célula es apta para dividirse. En caso contrario, esta fase se alarga y se intenta arreglar el daño que pueda haber. Si lo consigue, la célula entrará en fase M y se dividirá. Si no, le es inducida la apoptosis o muerte celular programada. En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario, o más bien ADN, característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados, conocidos como cariocinesis, seguido de la participación del citoplasma, citocinesis, para formar dos células hijas.